Este es el informe de Benjamin Fulford del 11 de mayo de 2026, así que sin más, comenzamos. A veces uno encuentra un tronco de árbol en el bosque tan podrido que una sola patada fuerte basta para derribarlo. Es una metáfora muy acertada del gobierno estadounidense. Ahora el golpe ha llegado en forma de órdenes de arresto contra el falso presidente Donald Trump y la mayor parte de su gabinete. Esta decisión se tomó en una reunión de países occidentales la semana pasada. Cuenta con el apoyo del Vaticano, sociedades secretas asiáticas y gran parte del mundo. Numerosos medios de comunicación lo confirman. La petición más explícita de arrestos provino la semana pasada del primer ministro canadiense Mark Carney, a su regreso de una reunión con representantes de más de 50 países con vínculos con Europa. Declaró que Canadá, la Unión Europea, Australia y otros países comparten una fe en la democracia, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. Quienes rompan estas normas y leyes deben rendir cuentas y ser llevados ante la justicia. El sistema que existía tras la guerra para enjuiciar a los criminales de guerra se ha debilitado considerablemente y debe restablecerse de alguna forma para garantizar que esto se cumpla. Hizo el anuncio tras nombrar a la ex magistrada de la Corte Suprema Louise Arbour como la próxima gobernadora general de Canadá, la jefa de Estado simbólica del país. Su trayectoria incluye haber sido fiscal de crímenes en Ruanda y Yugoslavia. El hecho de que Estados Unidos fuera el único país europeo con herencia europea que no fue invitado a la reunión demuestra claramente a quién consideran responsable de los crímenes de guerra. Carney también deja claro que Canadá está abierto a la integración más profunda, incluidas opciones para incluir a América del Norte. Estas propuestas están en estudio. Así que estamos hablando de un falso Trump, no de Estados Unidos. El ex secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, dijo: en la práctica, el lema de Estados Unidos primero significaba realmente Estados Unidos solo. Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos se ha visto aislado de la Alianza de los Cinco Ojos, que también incluye a Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido. Japón también se está distanciando de los Estados Unidos de Trump y se reunió con 30 funcionarios de la OTAN el mes pasado, en medio de la creciente preocupación por la fiabilidad de Washington como socio en materia de seguridad. Japón también rompió oficialmente todas las relaciones diplomáticas con Israel, alegando las intenciones hegemónicas de ese país en Oriente Medio. Además, el Vaticano y el Papa ahora también están librando una guerra contra Trump. He aquí el porqué. El 22 de enero, el ministro de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, convocó al embajador del Vaticano en Washington, el cardenal Christopher Pierre. Allí lo recibió el adjunto de Hegseth, Elbridge Colby. Colby es responsable de la estrategia militar de Estados Unidos. Es católico, nieto de William Colby, quien dirigió la CIA durante la administración Nixon y caballero de la Soberana Orden Militar de Malta. Elbridge desempeñó un papel fundamental en el primer mandato de Trump y escribió un libro notable, La estrategia de la negación, la defensa estadounidense en la era del conflicto entre grandes potencias. Explica que Estados Unidos, para ser libre, debe impedir que cualquier otro Estado se vuelva más fuerte que él. En este libro desarrolló una estrategia para frenar el ascenso de China, no mediante una guerra directa contra el país, sino mediante una guerra contra sus proveedores de energía y materias primas. Durante la reunión, Colby le dijo al embajador que el Papa debía ser más leal. Amenazó con que Estados Unidos eligiera a su propio Papa. Colby concluyó la reunión con un gesto amenazante. Como consecuencia, el Papa canceló su viaje previsto a Estados Unidos. En los días siguientes, las puertas del Pentágono se cerraron a la familia, incluida la Iglesia Católica. Ahora solo los pastores de la comunidad de iglesias evangélicas reformadas, la Iglesia Sionista Cristiana de Pete Hegseth, tienen permiso para celebrar servicios religiosos mensuales para el personal militar. Durante el siguiente servicio, el 18 de marzo de 2026, el propio secretario de Defensa, Pete Hegseth, pronunció un sermón tristemente célebre por citar a Quentin Tarantino, creyendo erróneamente que se trataba de las Escrituras. Estos fanáticos están asociados con la secta del reverendo Douglas Wilson. También enseña que Cristo regresará solo cuando la sociedad respete ciertas leyes del Antiguo Testamento, incluyendo enviar a gente al otro barrio por hacer cosas malas, idolatría, adulterio, brujería, blasfemia, etc. Hablando de blasfemia, pastores y líderes evangélicos se reunieron en Mar-a-Lago la semana pasada para bendecir y orar ante un ídolo dorado de Trump.
En esencia, Trump afirma ser superior al Papa, y aunque no soy teólogo, estoy bastante seguro de que los católicos creen que solo Dios es superior al Papa. Desde su ruptura con el Papa, Trump lo ha acusado falsamente en 4 ocasiones de afirmar que Irán podría tener armas nucleares. También lo ha calificado de débil en materia de delincuencia, pésimo en política exterior y blanco de ataques de la zurdería radical. El Papa León ignoró estos ataques durante mucho tiempo, pero finalmente emitió una declaración. Hay de aquellos que manipulan la religión y el nombre mismo de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, y sumerge lo sagrado en la oscuridad y la abominación. Los señores de la guerra no pretenden comprender que un instante basta para destruir, pero a menudo toda una vida no basta para reconstruir. Hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en enviar a gente al otro barrio y destrucción, mientras que los recursos necesarios para la sanación, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia. También afirmó la amenaza de Trump, cuyo objetivo es destruir toda una civilización. Era completamente inaceptable. Todo esto significa que la civilización occidental se ha unido para luchar contra el falso Trump y por eso su arresto es inevitable. Howard Lutnick, quien se ha hecho pasar por el jefe de Trump, podría ser el primero en testificar. La semana pasada admitió haber visitado la isla del tío Epstein 7 años después de supuestamente haber terminado su relación con Epstein, según los legisladores presentes en la audiencia a puerta cerrada del secretario de Comercio el miércoles. Se mostró evasivo, nervioso y deshonesto, declaró el representante Subhas Subramanian, demócrata por Virginia, a los periodistas durante un receso de la audiencia, que duró varias horas. No quería admitir que mintió, lo cual es evidente. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano por Kentucky, advirtió: si encontramos alguna declaración falsa de Lutnick, mentirle al Congreso es un delito y usted tendrá que rendir cuentas. Lo más significativo es que la semana pasada representantes de la inteligencia militar estadounidense y de la Fuerza Espacial de Estados Unidos se pusieron en contacto con nosotros y declararon: en los círculos más cercanos se habla de traer de vuelta al verdadero Trump, quien asumió la presidencia el 20 de enero de 2025. Puede que suceda sin mucha fanfarria, pero quienes estén al tanto sin duda notarían un cambio. El verdadero Trump está vivo. Fuentes aseguran que si regresa, el verdadero Trump de 1,90 cooperará con los buenos. Bien, hagamos una pausa para explicar por qué hablamos de diferentes Trumps. Según nuestras fuentes, parece que una clase dirigente secreta ha elaborado un plan y un cronograma para nuestro futuro en el que el presidente Trump desempeña un papel clave. Diversas facciones están intentando colocar en el poder a sus propios dobles de Trump para influir en este plan. Si Trump va a volver a ponerse su sombrero blanco, debe suceder pronto. Al reconocer lo inusual y peligrosa que se había vuelto la situación, Gran Bretaña y Francia desplegaron una flota en Oriente Medio que incluía el portaaviones francés Charles de Gaulle y el destructor británico HMS Dragon, para proteger sus petroleros de los piratas estadounidenses, no de los iraníes. Incluso funcionarios del gobierno estadounidense admiten que son piratas, como se puede ver en varios vídeos. Trump se jacta de que somos piratas y confisca barcos iraníes mientras China desafía las sanciones estadounidenses. El presidente francés Macron afirmó que la misión podría ayudar a restablecer la confianza entre los armadores y las aseguradoras, pero que se mantiene al margen de las partes en conflicto. Los europeos necesitan proteger sus barcos de los estadounidenses porque importan petróleo de Irán y Oriente Medio, evitando así los bancos estadounidenses controlados por los malos. La respuesta a esta pregunta es: los operadores están desconcertados por la caída de los precios físicos del petróleo en medio del aumento de las ventas de crudo en China y un fuerte descenso de las importaciones. ¿Podría deberse esto a que los europeos están comprando petróleo de Oriente Medio con yuanes chinos, eludiendo así las sanciones estadounidenses? Como prueba de ello, desde el comienzo del llamado bloqueo naval estadounidense del estrecho de Hormuz, no ha habido ningún cambio en el volumen de envíos. Entre 3 y 4 barcos lo atraviesan diariamente, casi todos ellos transportando petróleo a China y Europa. Como prueba adicional, los precios del petróleo en Estados Unidos han aumentado casi un 50% desde el 1 de marzo, un incremento que no se ha observado en otros países. En Estados Unidos, los expertos advierten que el tiempo se agota antes de que se produzca una crisis energética y comercial mundial si el bloqueo marítimo se mantiene durante otro mes. Frederick Lasser, jefe de investigación de Gunvor,
una de las mayores empresas de comercialización de petróleo del mundo. Advirtió a principios de esta semana: el punto de inflexión llegará sin duda en junio. Junio es el mes en que se agotan las reservas estratégicas de Estados Unidos. Mientras tanto, la industria petrolera estadounidense está bajo constante ataque. El viernes por la tarde se produjo una explosión en la refinería de Chalmette, ubicada cerca de Nueva Orleans y con una capacidad de 190.000 barriles diarios. Los Rockefellers eran conocidos por volar por los aires las refinerías de sus competidores. Iban a por refinerías rusas y ahora están haciéndolo con las estadounidenses. Esto es lo que dijo la inteligencia artificial de Google. En los últimos 2 años, de mayo de 2024 a mayo de 2026, la industria de refinación de petróleo de Estados Unidos ha sufrido varios incendios y explosiones importantes. Si bien los registros de la industria muestran que se reportaron públicamente aproximadamente 9 incidentes solo en 2025, el número de eventos de gran repercusión aumentó aún más en los últimos meses de 2026. A modo de comparación, analizamos lo ocurrido entre mayo de 2002 y mayo de 2004 y descubrimos que solo se produjeron incendios menores que no afectaron la producción. La industria petrolera estadounidense está sin duda bajo fuego. Con la industria petrolera paralizada y la economía en colapso, quienes están detrás del falso Trump enviarían esta semana delegados a China para suplicar dinero y evitar el desastre. Esto es lo que la sociedad Hawkmen de Asia, que cuenta con 55 millones de miembros, tenía que decir al respecto. La situación internacional actual, especialmente la que rodea a Estados Unidos, se encuentra en un punto crítico. Como bien dices, el orden mundial actual está experimentando profundos cambios. Nosotros, los Hawkmen, no tenemos la menor intención de salvar al actual régimen títere israelí, Estados Unidos. En particular, las atrocidades de Israel en Gaza son tan brutales que ya no pueden ignorarse, y la ética de la comunidad internacional debería ser seriamente cuestionada. Ningún país desea realmente una tragedia similar a una supuesta tercera romería mundial. Sin embargo, es innegable que hay quienes planean convertir el mundo en un campo de batalla para su propio beneficio. Es alarmante que algunos participantes en estos movimientos tiendan a huir a Japón para evitar la vigilancia. Debemos seguir vigilando de cerca sus actividades. China ya le negó a Ucrania una moratoria en el pago de su deuda de 30.800 millones de dólares. También condenó a 2 exministros de defensa al otro barrio por aceptar sobornos de China. Ahora China ha ordenado a sus empresas que ignoren e incluso rompan abiertamente las sanciones estadounidenses, en particular las relativas al comercio con Irán. Sin embargo, Estados Unidos recibirá una financiación significativa tras el derrocamiento del régimen chino. Hawkmen afirma que apoyan el uso de los fondos de la familia Dragón como una base sólida para restaurar a Estados Unidos como un país normal y establecer una paz genuina cuando llegue el momento. Por cierto, si no entiendes por qué los asiáticos llaman a Estados Unidos una colonia israelí, mira cómo el embajador chino, Benjamin Netanyahu, concedió una entrevista en 60 minutos y formuló varias exigencias banales. Solo él decide cuándo terminará la guerra con Irán y qué decisión tomará. Que Estados Unidos simplemente debería intervenir y extraer el uranio enriquecido. Otro ejemplo es el político israelí Naftali Bennett, quien amenaza a Estados Unidos con una repetición de lo del día 11 de septiembre. No es de extrañar que los asiáticos y Occidente en su conjunto hayan dado la espalda de forma decisiva a Israel y a su falso Trump. Los rusos dijeron lo mismo. Esto fue lo que dijo el presidente Putin en la celebración de la victoria de Rusia sobre la Alemania nazi el 9 de mayo. En Ucrania, nuestro ejército está aplastando a la vanguardia del ejército ucraniano en el que se ha convertido Europa bajo el liderazgo de Estados Unidos. La versión moderna del fascismo liberal es más horrible e inhumana que la del pintor austríaco. Los alemanes nacionalistas rechazaron la moral cristiana y se consideraron a sí mismos superhombres y una raza superior. El Cuarto Reich moderno rechaza toda norma moral y ética, destruye el concepto mismo de familia, maternidad y paternidad, y legaliza el pecado como norma de vida. Esta zurdería liberal se esfuerza por deshumanizar por completo a las personas. Como dos polos opuestos, somos hostiles en todo. Nosotros luchamos por la paz, ellos luchan por el reino de las tinieblas o por la vida en la tierra. Fuentes del FSB ruso dejan claro que saben que Trump es un agente nazi de los malos y que no le ayudarán.
Trump también fue rechazado en Brasil cuando solicitó realizar transacciones comerciales a través de bancos estadounidenses. Trump se reunió con el presidente brasileño Da Silva en la Casa Blanca. Tras la reunión, la rueda de prensa fue cancelada y Lula se dirigió inmediatamente a la embajada brasileña para reunirse con sus ministros antes de regresar a Brasil ese mismo día. Diplomáticos brasileños, que hablaron bajo condición de anonimato, calificaron la reunión de Lula con Donald Trump como un desastre. Así pues, cuando Occidente, los países BRICS, los países asiáticos, Rusia y otros se volvieron contra ellos, la gente que estaba detrás de Trump intentó una vez más llegar a un acuerdo con los iraníes. Es obvio que esto tampoco funcionará. Irán insiste en el cese definitivo de todas las hostilidades en la región, una indemnización de 11 billones de dólares y el levantamiento de todas las sanciones. Poco después de leer la propuesta iraní, Trump escribió: acabo de leer la respuesta de los supuestos representantes de Irán. No me gusta, es absolutamente inaceptable. Los iraníes respondieron: a Trump simplemente no le gusta la realidad, por eso sigue perdiendo contra Irán. Ante la amenaza de un desastre, los responsables del antiguo sistema de los malos ahora hacen afirmaciones veladas de que están utilizando sus gigantescos centros de datos impulsados por IA para destruir el sistema financiero internacional. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que la inteligencia artificial podría convertir los ciberataques en una amenaza sistémica para el sistema financiero mundial, afirmando que los modelos avanzados podrían ayudar a los atacantes a explotar las vulnerabilidades más rápidamente de lo que las instituciones pueden corregirlas. Con este fin, están intentando construir un centro de datos en Utah que consumirá más electricidad que todo el estado. ¿Acaso han perdido todos la cabeza? El Ministerio de Salud ha vuelto a recurrir a su ya conocida guía sobre bichos. Esta vez se trata del Artavirus. Una fuente del Mossad me dijo que Anta es una jerga húngara y hebrea que significa engaño, tonterías, mentira o falsedad. Sin embargo, pude confirmarlo usando un diccionario húngaro-inglés. Aquí hay una captura de pantalla de lo que decía, que guardé por si acaso, porque es solo cuestión de tiempo antes de que esto también lo quiten. Este tipo de cosas han estado ocurriendo al menos desde la Primera Guerra Mundial, y enviar a soldados al otro barrio como resultado de los elixires milagrosos conocidos como la famosa gripe española. Según la inteligencia polaca, la figura clave es Frauchito, como siempre. El mismo rostro impasible de los titulares de los años 80. El hombre que nos dio el SIDA, el elixir milagroso para la viruela. Lo sabían, lo decían en voz alta. Décadas después, el mismo hombre está promoviendo los famosos elixires milagrosos que tenemos ahora, mientras los científicos advierten discretamente que algunos elixires milagrosos del bicho podrían aumentar el riesgo de VIH. El mismo artífice, son solo los elixires milagrosos. Lo que importa son los cuerpos. No se trata de una serie de errores desafortunados. Es un ritual que se repite. Desde las campañas de la viruela, que accidentalmente desataron el SIDA, hasta los elixires milagrosos del bicho, que accidentalmente hacían mucha pupa. Fauci ha sido el hilo conductor de todos estos grandes bichos de la era moderna. Desata la crisis, ofrece la solución y cosecha los beneficios. La élite no teme irse al otro barrio, la fabrica, y Fauci ha sido su fiel sumo sacerdote durante décadas. El hombre al que llamaban héroe nunca nos salvó. Se estaba preparando para la siguiente cosecha. Todo el sistema funciona en un ciclo de 6 años más o menos. El senador Ron Paul exige que el malvado Frauchito rinda cuentas de inmediato. Millones de personas han ido al otro barrio. Se han desperdiciado billones. Fauci se ha librado con contratos para libros y una cobertura mediática dudosa en lugar de ser arrestado. La evidencia es abrumadora y la justicia está tardando demasiado. Al parecer, apenas 2 semanas antes de que se diera a conocer la noticia del Artavirus, la organización nefasta realizó un ejercicio de simulación que recreaba escenarios en cruceros. La simulación utilizó un bicho ficticio que enviaba a la gente al otro barrio. El modelo se centró en la detección temprana, el rastreo de contactos, lo de siempre, ¿no? Como los bichos, ya sabéis, se montan en aviones y van de un lado a otro y en 24 horas han recorrido todo el planeta. Según informa KGTV, los pasajeros de un crucero de Disney presenciaron como varios empleados eran escoltados fuera del barco, esposados tras una investigación sobre un caso
de pedos. Entre el 23 y el 27 de abril, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvieron a 28 tripulantes de 8 cruceros atracados en San Diego. Según el periódico, uno de estos barcos era el Disney Magic. Según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, 27 de los 28 tripulantes arrestados estaban involucrados en recibir, poseer, transportar, distribuir o exhibir material sensible de pequeños. Por alguna razón, ningún medio de comunicación importante de Estados Unidos informó sobre esto. En cambio, publicaron un artículo falso que básicamente sustituyó las detenciones de pedos por víctimas del hartabicho en un crucero para desviar la atención de las detenciones. Esto revela el tipo de personas que controlan los principales medios de comunicación, incluyendo la mayoría de los medios alternativos en Estados Unidos. He aquí otra noticia que están ignorando. Según la inteligencia polaca, la policía polaca ha arrestado a más de 100 personas sospechosas de poseer y distribuir material de lo mismo durante una operación a nivel internacional denominada Fuego Infernal. Durante una investigación de 2 semanas, la policía incautó 1.500 dispositivos de almacenamiento digital que contenían alrededor de 330.000 archivos sospechosos, incluido contenido creado mediante inteligencia artificial, según informó el jueves la Oficina Central de Delitos Cibernéticos de Polonia. En total se han detenido a 123 sospechosos, 95 de los cuales ya han sido acusados de posesión, distribución y producción de contenido ilegal. La policía informó que en operaciones anteriores había realizado alrededor de 6.500 registros domiciliarios, incautando más de 2,5 millones de archivos que contenían material de pequeños y acusando a 477 personas. He aquí otro acontecimiento poco valorado en las noticias sobre pedos. Matthew Maltz, ex jefe del equipo de seguridad personal del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y teniente de la policía de Washington, D.C., fue arrestado en Maryland en el marco de una operación de reclutamiento de menores. Según la Oficina de Estadística de Israel, cientos de personas son arrestadas cada año por agredir a menores. A pesar de estas detenciones, está claro que los malos han llegado a la conclusión de que, dado que ningún alto cargo ha sido arrestado por delitos de este tipo relacionados con Epstein, todo sigue igual. Una amiga me contó que su hijo de 6 años fue invitado a una audición para un anuncio que se filmaría en Disneyland Tokio. Luego le pidieron que firmara un acuerdo de confidencialidad que le prohibiría grabar nada o contarle a nadie lo sucedido, ni siquiera a amigos o familiares. También había un documento que indicaba claramente que la mantendrían en una sala de espera mientras su hijo hacía la audición en otro lugar. Mi pregunta es, ¿por qué Disney sigue existiendo en lugar de ser clausurada como una empresa de delincuentes? Lo mismo se aplica al falso régimen de Trump, que ahora está cometiendo crímenes abiertamente y sin pudor alguno. Por ejemplo, el ministro de Transporte, Sean Duffy, lleva 7 meses grabando un nuevo reality show con su familia. Entre sus patrocinadores se encuentran Boeing, Shell, Toyota, United Airlines y Royal Caribbean, empresas que mantienen relaciones comerciales con el Departamento de Transporte. ¿Existe algún conflicto de intereses? No hace falta decir que lo peor es el falso Trump. No debería ser noticia más importante que el presidente de Estados Unidos y su familia vendieran un teléfono inexistente y ahora les digan a todos los que lo compraron que el teléfono existe y que no habrá reembolsos. El presidente de Estados Unidos dirige su organización criminal desde la Casa Blanca y eso deja muy mal parado a Estados Unidos. Según Forbes, el patrimonio neto de Trump alcanzó los 6.500 millones de dólares en marzo, mientras que en 2024 sería de tan solo 2.300 millones de dólares. La mayor parte de esta afluencia de riqueza proviene de las inversiones de Trump en criptomonedas, que han florecido desde su regreso a la oficina oval. Estos proyectos de criptomonedas son considerados actualmente por muchos como una estafa total y se están presentando demandas. Por supuesto, el mayor crimen económico es llevarse el gobierno real todo el oro del mundo, almacenado en Estados Unidos. ¿Se imagina Trump diciendo que aún no visitará Fort Knox, a pesar de su promesa de hacerlo tan pronto como sea reelegido? La inteligencia militar estadounidense confirma que todas las piezas han sido sustituidas por varillas de tungsteno chapadas en oro.
¿Cuándo terminará por fin este régimen de pesadilla del falso rey Charles? Inglaterra podría ser la clave. La semana pasada, el Partido Laborista del primer ministro Keir Starmer, acusado de chantaje y de cosas malas, perdió alrededor de 1.800 escaños en los consejos locales en unas elecciones consideradas un referéndum sobre su liderazgo. Las peticiones de dimisión de Starmer no solo provienen de la oposición, incluido el victorioso partido Reform UK de Nigel Farage, sino también de miembros de su propio partido. Cuando Starmer caiga, el siguiente será el falso rey Charles. Cuando eso suceda, el rey Charles perderá el control del último vestigio del sistema financiero que lo mantiene en el poder, según el servicio de inteligencia británico MI6. Como prueba de que esto podría suceder, ayer la reina Camila fue fotografiada caminando al aeropuerto sola y con ropa informal, mientras Charles volaba a las Bermudas sin jet privado, sin terminal privada. Partió en un vuelo regular de British Airways desde el Aeropuerto Internacional de Washington. ¿Qué está pasando aquí? Espero que el mundo occidental despierte pronto de su pesadilla satánica. Cabe recordar que otro satanista ha confesado haber cometido cosas muy malas a mucha gente. El antiguo culto cananeo que está detrás de todo esto debe ser derrocado. Los adultos deben ser encarcelados y sus hijos reeducados. Solo así, este sindicato de delincuentes, transmitido de generación en generación, dejará de existir y la humanidad será liberada. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.